Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede dar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Bueno, regresamos con Agárrate y bueno, yo te quiero recomendar en estos momentos tan complicados, mucha gente se quedó aquí en Miami sin sus medicinas porque no pudo regresar a su país, se le acabaron, etcétera. Si tienes el récipe de tu médico del país de origen, de Venezuela, de donde vengas, vas con tu récipe a Farm Aid Pharmacy y ellos te van a vender las medicinas que se te acabaron, las de la tensión, esas que son tan importantes. Todas las medicinas que necesites las tiene Farm Aid Pharmacy siempre que puedas presentar un récipe de tu médico de Venezuela. Bueno, y Farm Aid cuenta con todas esas cosas tan necesarias en este momento para protegernos del COVID-19. Bueno, estamos ya con nuestra invitada de este momento, ya ustedes la conocen, porque Ingrid Palacio se ha convertido como una referencia de lo que realmente vive en nuestras zonas populares en Venezuela. Ingrid es conductora del Radar de los Barrios y también está con nosotros permanentemente porque queremos saber la realidad de lo que está viviendo el venezolano de los sectores populares. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Patricia, buenas noches. Gusto saludarte. Bueno Patricia, lo alertamos cuando nos diste la oportunidad al inicio de la cuarentena en Venezuela de cuál era precisamente los riesgos que podían venir de someter al pueblo a una cuarentena sin un mínimo de condiciones para sobrellevar una pandemia como las características del COVID-19. Y el tiempo y los que siempre estamos del lado de la verdad nos va a dar la razón. Hemos visto cómo está la situación en el interior del país, Patricia, el tema de Oriente, lo que está pasando en Bolívar, en la comunidad de Upata, todo Maturín, toda esta situación es muy lamentable porque un pueblo con hambre, Patricia, probablemente no va a importarle el COVID-19 porque el COVID-19 es invisible, pero el hambre no. Cuando usted tiene un hijo en su casa que le está llorando allí, que el llanto de un niño por hambre es sencillamente desgarrador para un padre, ese papá no se va a quedar ni esa madre de brazos cruzados, va a salir a ver qué consigue para abastecer, por supuesto, la necesidad de sus hijos. Tú hiciste un comentario, Patricia, sobre cómo la clase política en Venezuela y fuera de ella viven de escándalo en escándalo, mientras el pueblo pareciera que está oprimido por estas dos especies de plancha que exprimen al pueblo hasta más no poder, un pueblo que ya no aguanta más. Yo te diría, Patricia, que los dos presidentes están destronados moralmente frente a la opinión del pueblo venezolano, dentro o fuera del país, porque su actitud indiferente, indolente ante la necesidad que está viviendo la población venezolana, porque es que hablar de vulnerabilidad ya no es un tema de ricos o de pobres, aquí es vulnerable todo el mundo en este país, Patricia, porque la situación económica llegó a un punto tal de que ya en la segunda fase de la pandemia, muy pocos son los que se pueden sostener porque no hay poder adquisitivo. Fíjate, Patricia, estamos viviendo una situación en la que responsablemente debemos decir una ola de saqueos, lo único que le traería a Venezuela es más desolación, muerte y tristeza.
La lucha en Venezuela no es de pueblo contra pueblo, no señor. La lucha de Venezuela es contra un sistema de gobierno que nos ha empobrecido y nos ha hambriado, contra unas políticas que se vienen perpetrando durante 20 años en nuestra república y han llevado a los estados y niveles de mayor ruina a una población que heredó en sus tierras nada más y nada menos las riquezas de petróleo más grandes que puede tener el país, que puede tener un país en el mundo. Somos un país rico, pero con un pueblo muy pobre, Patricia, que en medio de esta pandemia ni siquiera tenemos gas para cocinar. No hay gasolina para trasladar a un paciente en estado que necesite, por ejemplo, el caso de la diálisis. Patricia, y decimos con absoluta responsabilidad, el saqueo no es sinónimo de protesta. Usted no puede ir a saquear el poco comercio que lleva la poca distribución de alimentos que se está dando en Venezuela, porque eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros no vamos a emular jamás lo que venimos combatiendo desde hace 20 años. No nos vamos a convertir en eso. Hace unos cuantos años atrás, el fallecido presidente Chávez dijo en una cadena, le preguntaba a los ministros, a la fiscal, a la maestra, a la presidenta, en aquel tiempo era la Corte Suprema de Justicia, que bueno, que si sus hijos no tenían hambre, si su hija Rosinés tuviera hambre, él también iba a salir a robar. Eso lo dijo el presidente Chávez. Así es. Ahí están las consecuencias de esa propagación de esos discursos en el tiempo. Y te decía que la clase política da tristeza porque no es lo mismo que tú sepas que a ti te está robando un ladrón que tiene 20 años robándote, a que tú le des las llaves de tu confianza, de la lealtad, a un grupo de dirigentes que, sabiéndote que ya tú estás siendo vulnerado, robado, violado en tus derechos humanos, también te roben, Patricia, también. ¿Cómo no puede caer eso a la población venezolana cuando vemos que para los valientes médicos y enfermeros que están enfrentando la crisis en Venezuela, en los hospitales con las peores condiciones de América Latina y del mundo, están enfrentando, entonces a ellos se les dice que se le van a dar $100. $100 por 3 meses, porque ustedes se agarren alguito. Al pueblo, $0 para el pueblo que está padeciendo dentro o fuera del país, $0. Ah, pero para unos equipos allí que, con todo respeto, Patricia, yo quisiera saber dónde están trabajando esos equipos. Yo lo quiero saber como venezolana, porque esto es decepcionante. Para quienes desde aquí, desde Venezuela, sí estamos haciendo oposición, sí estamos metidos en la candela y sí estamos arriesgando lo poco que tenemos y contribuyendo con lo poco que tenemos a quienes están en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que se van a aprobar entre 80 millones de dólares en medio de una crisis como esta, Patricia? Eso es vergonzoso. Y Guaidó no debe seguir haciéndose el loco, porque él también va a tener sus facturas por cobrar pendientes en el pueblo. Que no crea que él va a pasar por debajo de la mesa, porque eso es, sinceramente, despreciable. Eso es inaceptable lo que está ocurriendo, porque si tú me dieras aquí, ahí vienen los venezolanos, se fueron en mengua y regresan en peores condiciones, en un canal humanitario que solo ellos son valientes y lo están llevando. ¿Dónde están las carpas de campaña de los diputados atendiendo al pueblo de Venezuela? ¿Dónde están los equipos de comunicación y no sé cuántas cosas más? Dice el comunicado que lo leí ayer y de verdad que sentí una indignación en nombre de todo el pueblo venezolano. Eso es algo inaceptable. Entonces, cuando ves eso, sinceramente, los cambios, las movidas de mata en Venezuela van a ser en los dos sentidos. Los que se crean que van a cobrar en medio de esta crisis, están pelando si no están trabajando por la gente. Patricia, yo creo que el caso de no atender la situación del hambre, usted no puede decir, como escuché algunas declaraciones en el canal del Estado, bueno, es que son unos planes conspirativos. Aquí no es nadie, el hambre, el único que está conspirando aquí es el hambre. La pandemia, aquí tenemos unas cuantas pandemias. La corrupción es una pandemia dentro y fuera de Venezuela con nuestros dirigentes. El hambre es una pandemia y también el COVID es una pandemia.
vamos a ver cuál pandemia termina explotando en la cara, porque esto no es el discurso que necesita la gente que está enfrentando esta crisis en las peores circunstancias que se hayan vivido en Venezuela. Mira el caso del Estado Miranda con el gobernador Héctor Rodríguez. Él hace un comunicado a través de sus redes y llama a que, bueno, hay que tener disciplina y paciencia. Disciplina y paciencia le pide al pueblo, pero ¿hasta cuándo se sigue sacrificando al pueblo, Patricia? En este momento están cumpliendo 6 municipios, los 6 municipios de Barlovento están cumpliendo una cuarentena preventiva. Dicha cuarentena, además que ya ellos la venían cumpliendo de la manera precaria como se hace, esta cuarentena a la que se ha sometido el pueblo de Barlovento no es la responsabilidad del pueblo de Barlovento, porque quienes tienen que cumplir disciplina y quienes tienen que ser disciplinados, por ejemplo, son los que están recibiendo los vuelos que llegan, como el caso de este vuelo que ingresó por Maiquetía, porque aquí no nos podemos cansar de repetir que el COVID-19 entró por los aeropuertos del país, entró por Maiquetía y le sellaron el pasaporte. ¿Cómo es posible que haya ingresado este vuelo con 2 infectados rumbo a la isla de Margarita y aquí repercute en los más nobles del estado Miranda? Además de eso, bueno, ahí se hizo ahí no hubo cerco epidemiológico cuando se descubre, sino que se trasladan a Miranda, cosa que, fíjate tú, ahí el pueblo del estado Miranda había estado sobreviviendo entre sí mismo. Hay una familia que la nombramos con mucho respeto porque son unos luchadores sociales, la familia Quijada estuvo haciendo ellos mismos tapabocas y entregándolo en el municipio de San José allá en Barlovento. Y es una solidaridad entre sí. Fíjate tú, ¿cómo había estado sobreviviendo la pandemia Barlovento? Con el trueque, Patricia, con el trueque. Cambias, vas al conuco, sacas plátano, yuca, un pedazo de ñame, que es una verdura aquí en Venezuela, para los que nos escuchan afuera, y lo cambias por guacuco o algunas sardinas que hayan pescado. Pero es que no hay ni siquiera gasolina para los pescadores. Así se está viviendo la pandemia. Ahora explícame cómo se obliga a estar en cuarentena, porque es la única medida de prevención contra el COVID. ¿Quién le va a atender? ¿Quién atiende el problema del hambre en Barlovento? ¿Cuál es el plan que se tiene para Barlovento? ¿Cuál es el plan de seguridad que se tiene en las zonas, por ejemplo, donde tienen las siembras de cacao para que no se las roben los delincuentes? Entonces, aparte de la pandemia, van a quedar en más ruina el pueblo de Barlovento. ¿Quién está resolviendo eso? Otra de las cosas, Patricia, que responsablemente queremos decir es que ¿qué está pasando con los ancianatos y los orfelinatos? Aquí nadie está explicando eso. El tema del agua sigue siendo un tema tabú. Aquí no se explica nada con respecto a qué es lo que pasa con el agua. ¿Están secos los embalses? ¿Es que se está haciendo un plan operativo? ¿Es que se quemaron las bombas con el último apagón que hubo en Venezuela? ¿O es que las bombas no existen? ¿Qué es lo que pasa? Aquí nadie está explicando eso y él no sabe tan siquiera si se cambió el sistema de distribución o los cronogramas ya no son los mismos. Porque aquí tú tienes que adivinar cuándo va a llegar o cuándo no. Ahí tenemos un caso porque hemos seguido, Patricia, haciendo nuestra labor social con un compromiso y más en estos tiempos de pandemia. Estuvimos en el orfanato San José de los Dos Caminos. Lo primero que nos dice la madre, que atienden allí a 200 ancianos en estado de vulnerabilidad, Patricia. No tienen agua, no hay nadie, tú preguntas, mandas comunicados por aquí, por allá, para que envíen la cisterna, todavía las están esperando. 200 abuelos allí que son absolutamente vulnerables y que debo decir que son extraordinariamente atendidos por esa obra social que llevan las hermanas allí del ancianato de San José. También estuvimos en el orfanato que se llama Domingo Sabio, que queda en la zona de Palo Verde, y no solamente que atiende a los niños que han sido abandonados por sus padres o que están en estado de riesgo, sino que también atiende nada más y nada menos 90 platos de comida diaria a los niños en estado de vulnerabilidad de José Félix Rivas. Estas cosas, Patricia, nos llaman, por supuesto, poderosamente la atención, porque no existe ni desde Miraflores, ni desde el gobierno interino, capacidad de respuesta para esto. O sea, los elefantes luchan y la grama es la que sufre. Esto es sinceramente
desesperante todas las llamadas que vamos recibiendo. Y en medio de toda esta crisis, Patricia, surgen entonces la viveza criolla, porque allí tenemos unas imágenes que nos llegan desde la comunidad de Paulo VI en Petare Sur, una comunidad que, bueno, imagínate todo lo que se ha tenido que someter. Ahí vive un conjunto residencial de 1.200 familias, que las viviendas del Morro, aquellas que se cayeron, que construyeron con bombos y platillos, se cayeron y generó que toda esa vialidad se perdiera, además de aquel proyecto Guaire donde nos íbamos a bañar en el 2012, que se fueron un dineral por allí. Bueno, esa familia vive atrapada en esas dos estafas del gobierno nacional, desde Miraflores, esas dos estafas que se cometieron desde Miraflores. Pero fíjate tú, resulta que para hacerle una desinfección, y este es un llamado que le hacemos al alcalde José Vicente, pronúnciese si usted no está de acuerdo con él. ¿Cómo es posible que la crisis que se está viviendo por hambre, Patricia, hoy hace 2 días el dólar en este país estaba en 200.000 bolívares por cada dólar? Un cartón de huevo cuesta 750.000 bolívares. Un kilo de carne cuesta 800.000 bolívares. Cuando aquí una familia, por ejemplo, un pensionado, que son de los más vulnerables, cobra 250.000 bolívares al mes. Una harina para hacer arepas, que es una de las comidas aquí en Venezuela que más se hace y más rinde, cuesta nada más y nada menos 170.000 bolívares, Patricia, y la pensión es de 250. O sea, que usted no compra, si compra la harina, no compra los huevos. Así estamos en Venezuela. Y en medio de esta crisis, ¿cuánto cuesta la canasta básica? Bueno, a un consejo comunal de allí, de esa zona, a él se le ocurre que van a hacer una desinfección, pero bueno, con la matraca por delante. Para hacer la desinfección, la comunidad tenía que colaborar con un producto de la canasta básica, cuando nada más y nada menos un kilo de caraota en Venezuela cuesta lo que cuesta la pensión en un mes. O un paquete de arroz está por el orden de los 250.000 bolívares. Bueno, a ellos se les ocurrió meter esa matraca, gracias a Dios que, por eso te digo, la estadística del hambre está arrojando muchas cosas. La gente está abriendo los ojos y está desafiando hasta el COVID-19. Imagínate tú si va a salir a desafiar a quien se le ponga de por medio y no le esté dando respuesta a sus necesidades. El llamado es al alcalde José Vicente Rangel a que este tipo de prácticas no se deben dar en el municipio de Sucre, y mucho menos cuando se esté jugando con algo tan delicado como es el traslado de personas que no sepan manejar un tipo de operativos como esto en medio de la más terrible vulnerabilidad que están en los sectores populares. Así que bueno, agradecida, Patricia, de esta oportunidad que nos das. No vamos a dejar de señalar, fíjate el caso, Patricia, de la economía en el país. ¿Cómo es posible? En el interior del país, bueno, tú no entiendes a veces las alianzas aquí. Quienes distribuyen la mayoría de los alimentos en los almacenes, que tienen almacenes, son los chinos. Entonces, ¿quién le pone a los chinos, quién le pone orden a los chinos, que son los que distribuyen la comida, y en la mañana usted va a comprar en un precio y en la tarde tiene otro? Pero bueno, no es que hay una alianza estratégica para ayudar a la nación de Venezuela según con los asiáticos. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato aquí? Todas estas cosas están pasando en medio de esta terrible pandemia, Patricia, y no vamos a dejar de informar y sobre todo agradecerte, porque responsablemente hay que decirle al país, nosotros no podemos pisar el peine que lleve a quienes durante 20 años nos han empobrecido a seguirse victimizando. El saqueo no es, hay necesidad y hay hambre, pero usted no puede saquear al único comercio que tiene que le lleve alimento. El saqueo, lo único que va a traer consigo es que el régimen de Nicolás Maduro se siga victimizando y nosotros sigamos estancados, sin resultados, sin poder resolver los problemas que tiene Venezuela. Aquí la lucha es por salir de este bochornoso, hambreador sistema de gobierno que nos ha empobrecido. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por todo el reporte. Espero que la semana que viene hagamos un nuevo contacto. Y pues creo que esta combinación de hambre con el COVID-19 va a terminar en rebelión si las cosas no se resuelven. Así que gracias, Ingrid. Muchísimas gracias. Listo.
Mira, vamos a ponerle así, Ande mascota.